Pues tal como estaba comentando Susana en la presentación, la sesión de hoy lo que intentaré es un poco explicar los aspectos jurídicos de lo que afecta a la accesibilidad digital, o sea, concretamente la accesibilidad electrónica, primero de forma global en todos los servicios, no solamente enfocado en los servicios financieros, y me gustaría empezar sobre todo por explicar un poco los orígenes de esta normativa, o sea, de dónde proviene todo el desarrollo normativo que se ha generado a raíz de la accesibilidad que está regulada, y os explicaremos en diferentes normativas europeas, no solamente a través del convenio internacional, y los antecedentes creo que son importantes para entender un poco cuál ha sido el camino que se ha seguido respecto a dónde estamos, a dónde hemos llegado a día de hoy respecto a la regulación de estos aspectos. Entonces, creo que es una imagen simbólica, la que utilizo de un cajero, porque aquí se combina evidentemente dos elementos, un objeto, que es el propio dispositivo de cajero automático, y el uso de tecnología. Al final, el propio cajero utiliza un sistema operativo, un software, una aplicación, toda una serie de elementos que combinan la parte de accesibilidad física, o sea, lo que es accesibilidad del bien, con accesibilidad digital, que es el posible acceso a la información que transmite o que se puede comunicar a través del tipo de. Entonces, empezando por los orígenes, ¿cuáles son las bases jurídicas que desarrolla lo que sería la accesibilidad? Desde el punto de vista del desarrollo en base a la Constitución española, pues, seguramente ya habrán intuido, o ya sabrán, son juristas, que nos basamos primero, evidentemente, en el artículo 9, que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad e igualdad del individuo, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Aquí ya es una relación de intenciones bastante clara respecto a que son los poderes públicos los que tienen que permitir lo que estaría, de alguna forma, estableciendo el artículo 10 de la Constitución, que yo pienso que es el artículo fundamental para el desarrollo de la mayoría de derechos fundamentales. De hecho, el artículo 10 siempre se ha dicho que es un poco la piedra angular del desarrollo de cualquier derecho fundamental concentrado en la Constitución, que es posibilitar el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? La dignidad de la persona. Lo que establece los derechos inviolables que son evidentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás son fundamentos del orden público, del orden político y de la paz social. Pero un elemento importantísimo que siempre hacemos referencia en el derecho digital es el libre desarrollo de la persona. Libre desarrollo. Evidentemente, lo que casi todo el mundo pues tiene en la cabeza es el derecho del artículo 14. O sea, permitir de alguna forma que ese desarrollo libre de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, se haga en igualdad de condiciones. O sea, que todo el mundo pueda desarrollar, pueda tener autonomía, pueda tener capacidad de decisión y capacidad de acción. O sea, de alguna forma, evidentemente, lo que está reflejando estos artículos ya es que se establezca una igualdad en el liderazgo y en el desarrollo de los derechos fundamentales, indistintamente de las limitaciones o, mejor dicho, obstáculos que pueda tener la persona en desarrollar su libertad. Y eso, con la tecnología, digamos, hemos pasado de una situación en la que a lo mejor la propia sociedad o el desarrollo tecnológico del momento no permitía llegar mucho más allá de ciertas facilidades para desarrollar plenamente esa libertad a personas que tienen algún tipo de discapacidad, o mejor dicho, discapacidades colectivos, ¿no? Personas con discapacidad temporal o discapacidad permanente, o incluso aquí incluimos personas pues, con desarrollo de la edad, son personas que cuando seamos de los más mayores, pues tengamos algún tipo también de discapacidad o limitación, en ese caso, del desarrollo de nuestra libertad, ¿no? La dependencia, lo que sería dependencia para poder decidir, tomar una decisión y actuar. Pues en este caso, el artículo 49 sí que hace referencia ya directamente a que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Claro, aquí, cuando habla de disminuidos, hay que hacer una interpretación. Una interpretación, estamos hablando de personas con discapacidad. Además, es un término importante y seguramente la mayoría de los que están aquí saben la diferencia que hay, es decir,
a nivel jurídico persona con discapacidad que persona discapacitada. Es muy diferente, porque uno considera esencia, digamos así, personas discapacidades como esencia, y otro establecería una característica que no quiere decir que no sea subsanable, sino que en este caso, como está diciendo el artículo 49, son los poderes públicos que tienen que acabar con ese tipo de barreras. Permitidme explicar que hace unas semanas, pues también fue invitado en una conferencia internacional con la Universidad de Perú, en el que hablamos sobre neurotecnología. Y uno de los temas fundamentales que tratamos, evidentemente, era accesibilidad digital. O sea, lo que permitiría el desarrollo de esta tecnología para personas con un tipo de limitación para expresarse, pero están intactos en la forma de desarrollar sus pensamientos, ¿no? O sea, puede desarrollar perfectamente sus ideas en el cerebro, pero a lo mejor no puede comunicarlas y no puede interactuar con las personas, pero esto puede ir cambiando con la tecnología. Por eso, cuando estoy aquí, creo que estoy invitado porque me dedico a Derecho Digital, esta evolución tecnológica. Sobre todo porque no nos conocíamos antes. Por Derecho Digital, sino sobre todo porque hay una relación directa entre el desarrollo tecnológico y los derechos digitales, ¿no? O sea, estos derechos digitales, y muy bien lo sabe también la doctora Susana, porque ha participado en una carta importantísima para España, para los derechos digitales. De alguna forma, esa tecnología, aunque estos derechos estaban representados en la Constitución española, la tecnología ha dado una oportunidad a ir derribando esas barreras, ¿no? Y dando oportunidades que esas oportunidades evidentemente tienen riesgos. De alguna forma, lo que también me gustaría expresar no son los riesgos jurídicos que puede haber, pero hoy no dará mucho tiempo para eso, pero hablar sobre todo de lo que son las obligaciones legales que tendremos respecto a la accesibilidad. Entonces, antecedentes normativos. Y pues, lo he hecho muy resumido, perdonad, pero creo que es importante saber un poco también, aunque seguramente muchos de ustedes ya nos conozcan el origen de la accesibilidad. La primera ley que desarrolla ese artículo 49 es la 1382, que habla de la integración social de los minusválidos. Igualmente, esta normativa aún no hace referencia a la accesibilidad, sino que hace una referencia básicamente a unas acciones programáticas. O sea, prepara el 82 también, evidentemente, el desarrollo tecnológico en este momento no es ni de lejos, porque estamos hablando de la época digital, y estamos hablando de que el Estado sí que tiene que considerar que se está tratando, si habla de derechos de personas, tiene que tratar en igualdad de condiciones a cualquier persona, tiene que promover políticas para ese camino, programáticos. A partir de la ley 51-2003, que es la de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ya empezamos a incluir el término, 2003, estamos hablando, 2003 si os fijáis, cuando se empezó a usar masivamente Internet, los móviles, estamos hablando del 99 y del 2000. Hay una correlación entre cambios normativos, que van con retraso 4 o 5 años, con el uso de tecnología, ¿no? ¿Por qué seguramente, y eso lo podemos ver en documentos públicos, porque se empieza a hablar de accesibilidad universal? Bueno, pues las dificultades que había acceder a Internet, las dificultades que había utilizar un móvil que en aquel momento se llamaba SMS, y era una pantalla diminuta en la que costaba incluso leer el texto de esa pantalla, ¿no? Que, bueno, curiosamente son los móviles que prefieren mis padres. O sea, que curiosamente quieren volver a ese tipo de dispositivos, básicamente se sienten cómodos porque se sienten seguros respecto a lo que hacen con esa máquina, ¿no? Con ese pequeño ordenador portátil. Porque eso lo explicaremos un poco mejor y hay ingenieros que saben perfectamente cómo funcionan este tipo de tecnologías. Pero tenemos un ordenador en el bolsillo, eso sé que lo repetimos mucho, ¿no? Un ordenador en el bolsillo que es más potente, voy a decir 1000 veces más potente, mejor me quedo corto, que el primer cohete que llegó al hombre a la Luna. O sea, con mucha menos tecnología se pudo llegar a la Luna. Entonces, estamos hablando, evidentemente, de otros requisitos de ingeniería mucho más avanzados, no solamente la parte informática, pero estamos hablando de un elemento, digamos, de alto riesgo. Al igual que tenemos que sacar carnet de conducir de un coche, a lo mejor tenemos que plantearnos también sacar ese carnet de conducir de utilizar un dispositivo de este tipo de tecnología tan avanzada. Entonces, esta normativa es importante porque habla de la no accesibilidad a los entornos, además lo define así, y tenemos que ponernos en contexto en esa época, ¿no? La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye sin duda una forma sutil, pero muy eficaz de discriminación. Evidente. O sea, de hecho, esto en ese momento se publicó en el 99 el Código de la Ley de Lawrence Lessig. Es un libro de catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad de Harvard. Y es un libro referente en todo, digamos, el derecho digital. De hecho, casi todos tenemos el derecho digital, siempre hacemos referencia a este profesor, Lawrence Lessig.
porque estableció que el código es legal. Cuando hablamos del código, no hablamos del código civil, sino el código informático. Hablamos del año 99. Él sabía perfectamente que quien controlaba el código controlaba la ley. Entonces, quien establece la forma de interrelacionarnos con un ordenador, por ejemplo, nosotros, voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el Google Chrome o el Firefox, o sea, navegadores, que hay 3 o 4, que son los que utilizamos habitualmente. Estamos habituados a que, digamos, el entorno de usabilidad, o sea, la forma en que interactuamos en la búsqueda de información, siempre sea en la cabecera una especie de URL, o sea, perdón, un espacio que ponemos caracteres y ponemos 3 W con un nombre y un punto. Y la pregunta es, ¿y por qué no un número de teléfono? O sea, ¿por qué hemos cambiado un número de teléfono que como nos publicábamos antes? Y para buscar información en vez de un número de teléfono ponemos unos caracteres con una serie de puntos entre medio con 3 W y no sé, una sigla de HTTP. Bueno, porque así se configura Internet. O sea, la configuración determina la forma de interrelacionarnos. Y aquí no estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad. Al final, cuando empezamos a utilizar Internet, todos tenemos un poco de discapacidad. Incluso me incluyo yo en derecho digital, aunque empecé algo más pronto que la mayoría de compañeros míos a investigar respecto a cómo funciona el código HTML, que es la base de alguna forma de lo que visualizamos en la pantalla en el ordenador. Es el código base descriptivo que hace que se vean las cosas, digamos, en el navegador. Bueno, ese código lo manipulas tú y tú decides cómo quieren que vean las personas esa información. Y la forma de estructura, como he dicho ahora en el navegador, nos hemos acostumbrado a esa usabilidad. Pero, ¿por qué no tenía que ser desde el inicio, como he dicho, un número de teléfono o con voz? ¿Por qué no desde el inicio de la navegación no hubiese tenido que ser con voz? Evidentemente, porque en este caso la limitación tecnológica no era capaz de captar y de analizar la información verbal, pero si hubiese sido posible, mejor hubiese sido así. Entonces, eso, aquí lo que estamos diciendo es que evidentemente es tan sutil que incluso para nosotros, o sea, para todo el 100% de la población, la forma de interactuar con la tecnología está determinada por quien la diseña o quien la desarrolla y la configura. Por ejemplo, cuando tramitamos cualquier expediente con la administración pública online, el que condiciona la forma de tramitar ese expediente realmente no es la ley procesal, es el que ha diseñado esa página web. Que muchas veces esa página web puede estar contradiciendo o estar en contradicción con lo que dice la ley normativa procesal administrativa. Y aquí la cuestión es, esto no se podría, ahí ya no voy al tema administrativo, ya no soy experto en esa materia, pero incluso podemos hablar de nulidad de procedimientos, porque el que ha configurado esa página web no estaba cumpliendo con lo que establece la propia normativa procesal. Podemos hacer muy bien. Bueno, esto es un ejemplo para que veamos de que es tan sutil que a todo el mundo de alguna forma, directa o indirectamente, nos puede afectar la forma de interactuar con cualquier tipo de dispositivo. Entonces, en este punto, lo que se busca es evitar, bueno, primero dejar constancia de la importancia de la accesibilidad para que cualquier persona pueda ejercer en igualdad de condiciones sus derechos y su libre desarrollo de la persona. También derogada, posteriormente, el primer régimen sancionador, que es el 2007. Derogada porque no es que haya derogado también el régimen sancionador, sino que posteriormente explicaremos a una normativa que ha refundido toda esta ley. Este caso establece un régimen en el que ya, dependiendo de las faltas, son leves, graves o muy graves, por el hecho de no hacer, por ejemplo, accesible cierta información, pues puede solicitarse algún tipo de responsabilidad a aquellas entidades que no estén desarrollando correctamente sus dispositivos o adaptando sus dispositivos. Y en este caso sí que está en vigor, es importante, me ha interesado reflejar esta ley, la 27/2007, sobre lengua de signos española y se regulan medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordas. Hago referencia por dos cosas. Primero, porque es una forma de regular codificar un estándar. O sea, de alguna forma, como sabéis, también de las autonómicas. Hay leyes autonómicas, también de la catalana, respecto a esto, y lo que se busca es que haya un estándar de comunicación, como hemos dicho antes. El código es la ley. Y el código, muchas veces pensamos en programación, en todas esas instrucciones que salen como en las películas de Matrix, ¿no? Que salen esos códigos informáticos. El lenguaje es un código también. Entonces, no estandarizar el lenguaje también genera problemas de accesibilidad. Pues el primer punto de accesibilidad importantísimo es respetar el lenguaje. O sea, aquí, a lo mejor no sé si alguien de la carrera de española me lo va a agradecer, pero en este sentido soy acérrimo defensor de respetar
las directrices de la Real Academia Española y no dejar sin que haya un consenso que se modifique esos procesos, porque es como cambiar la configuración de la forma de interactuar las personas. O sea, hablamos de máquinas, pero aquí estamos hablando de cuando hacemos el lenguaje, hablamos de interactuar personas. Y es nuestro sistema de codificación, de comunicación codificada. Y eso también determina después el desarrollo de todas las aplicaciones informáticas que permiten la accesibilidad digital. Si de inicio no respetamos el lenguaje, posteriormente todo el sistema de comunicación va a salir afectado. O sea, pensar que es una especie de capa de programación. Primera, el lenguaje, segunda capa, la de programación. Y luego, si encima esa capa de programación tiene que interpretarla en una acción una máquina, lo que supone es que tiene que hacer una interpretación y puede salir una cosa totalmente diferente a lo que hemos esperado de ese tipo de dispositivo, ¿no? Una reacción totalmente ajena a la que esperamos. Por eso, importantísimo, el respeto del lenguaje, utilizar, y aquí no voy a entrar en gramática, o sea, respetar la gramática, utilizar frases que no sean subordinadas, no voy a hablar de técnica de alfabetización, ¿no? Pero ser claro, es lo que venimos ahora, sobre todo en el ámbito de la justicia, ¿no? Que a veces incluso me cuesta entenderlas, que tengo que leer las veces para entender, por tanta subordinada, ¿no? que se genera. Pues para eso sirve el lenguaje, para entender, ¿no? Entonces, respetar el lenguaje es respetar la accesibilidad. Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas, dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Y aquí pongo subrayado, se incluye la accesibilidad cognitiva. ¿Por qué lo digo? Así, lo dejo al final, pero es porque hay una reforma en la que parecía que la accesibilidad conectiva estaba un poco al margen de las obligaciones de accesibilidad. Cuando hablo de accesibilidad cognitiva, y eso lo explicaremos un poco más, lo explicaré un poco más adelante, es el entendimiento de lo que tú estás recibiendo de la información. O sea, la información que tú estás recibiendo, cómo la estás asimilando, la estás procesando. Y que de alguna forma conclusiones o efectos produce en ti esa información, ¿no? O sea, cómo reaccionas, cómo puedes recibir en base a esa información. Entonces, quizá se daba por hecho de que la accesibilidad incluía la cognitiva, pero ha tenido que haber una reforma para dejar claro que la accesibilidad cognitiva también se incluyó cuando se daba por eso que ya estaba incluida, ¿no? O sea, se supone que... Pero bien está, aunque sea tarde, lo que se dice, mientras la dicha sea. Y aquí lo que me interesa hoy, que es por eso he venido, la accesibilidad digital, ¿no? Que puede entenderse como, por accesibilidad, conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los entornos digitales, incluyendo los dispositivos que permiten su interacción, garantizando la igualdad y la no discriminación en el acceso digital. Claro, aquí, sobre todo, estamos hablando de tanto el software como el dispositivo, o sea, hardware y software, en ese sentido. Y hablamos de digital, siempre estamos hablando de dispositivos, o sea, tecnología que se basa en el sistema binario de unos y ceros, ¿no? El electricidad más sistema binario de unos y ceros. Entonces, ¿cuáles son los principios de la accesibilidad electrónica? También podríamos hablar también de la accesibilidad, del software de electrónica enfocado en la sesión de hoy. Perceptibilidad, que cualquier dispositivo, cualquier información generada por el propio dispositivo, sea fácilmente captable por los sentidos de la persona. O sea, que esté pensado para, aquí está el problema, ¿no? La capacidad que se tenga para hacer accesible para cualquier tipo de persona discapacitada o persona con discapacidad, con alguna discapacidad, y hacer una especie de media, o sea, algún sistema que permita hacer media. Ahí es donde entra en juego una tecnología, las tecnologías y los sistemas de inteligencia. O sea, elementos fundamentales en la evolución de soluciones de accesibilidad digital. Sistemas que van a permitir captar, en este caso, las necesidades de la persona, sea capaz de hacer un perfilado de las necesidades, ya sea analizando biométricamente la persona o incluso analizando comportamientos que interactuando con el dispositivo, que lo que permite es adaptarse, igual que estamos hablando de adiestrar las máquinas para que tipo Alexa o otras máquinas, ¿no? Que yo siempre le llamo, son micros, no son altavoces, son micros que te escuchan, ese adiestramiento, que ese sistema de necesidad vaya aprendiendo de las necesidades de cada usuario y se vaya adaptando. ¿Para qué?
para que pueda ser percibible la información de forma directa y clara a la persona que va a descargar, ¿no? Y ahí está el juego, para mí, muy importante en los sistemas de identificación. La operatividad, sobre todo hablamos de usabilidad, que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que puedas interactuar con los dispositivos fácilmente. Cuanto más cambios se realicen de la estructura del entorno en el que interactuamos, y cada navegador fuese diferente, habrá que aprender los funcionamientos de cada uno de ellos. Si os fijáis, casi todos ubican las funciones en los mismos sitios. O sea, por ejemplo, quiero saber dónde está la memoria de los archivos que descargo. Pues muchas veces, pues, para que esté acostumbrado el usuario y no se desespere por el hecho de que va a cambiar dice, me gusta más el navegador tal, y ve que no encuentra la función con la anterior. Para evitar ese rechazo, hace que todo se estandarice, incluso la competencia estandarice el entorno en el que va a interactuar con la máquina. O sea, cuanto más previsible sea la interacción, más fácil va a ser interactuar. Por eso, a ver, yo sé cómo sabes, ¿no? Pero sí, empezamos a usar WhatsApp hace poco, hace 3 años aproximadamente, sobre todo, siempre por los nietos. ¿Y qué era lo más fácil para ellos? El WhatsApp, porque le recordaba el SMS. Pero un SMS que se quedaba como visualizado todas las conversaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la cabeza, ¿no? Le recuerda a algo que ella hacía, entonces lo puede extrapolar y va aprendiendo, ¿no? O sea, el aprendizaje es más corto. Cuanto más tiempo de aprendizaje, más rechazo hay a ese tipo de tecnología. Y esto lo podemos llevar a todo tipo de colectivos, ¿no? O sea, si estamos habituados a que hay un estándar, por ejemplo, de lenguaje es el primero que quiero esperar, el lenguaje. Pero si para el resto de configuraciones también se respeta estándares internacionales que los hay, eso también permite que cualquier desarrollo tecnológico sea intuitivo. O sea, que cualquier persona, cuando vaya a un sitio, vaya a otro, de cualquier parte del mundo, con una general legislación que se aplique, pues sepa perfectamente, bueno, cómo interactuar con esa máquina. Entonces, cajero, por ejemplo, cómo interactuar con esa máquina. Porque va a ser lo mismo, o sea, va a ser la misma forma en la que va a tener que relacionarse. Comprensibilidad hace referencia a la parte cognitiva, ¿no? Que es entender, no solamente que percibas con los sentidos, sino entender lo que te están diciendo. Ahí es donde entra el lenguaje. O sea, tienes que ser un lenguaje directo, entendible, comprensible y que no haya ningún tipo de duda. Claro, en los sistemas, los servicios financieros es fundamental. O sea, si ya puede ser para una persona media conocimientos financieros, ya o conocimientos financieros, ya a veces es complicado entender ciertos conceptos financieros, o sea, lo que se llama pues, necesidad de una especie de educación financiera particular, pues imaginemos para personas que pueden depender de un tercero para entender de alguna forma lo que está explicando ese documento, ¿no? Esas condiciones. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo, pero yo entiendo que el esfuerzo no es hacerlo solo, tal como lo transmiten las directivas, ¿no? No es un esfuerzo de decir, voy a discriminar voy a centrarme en un colectivo de desarrollo. No, no. Hay que desarrollar sistemas en los que incluso para personas que consideramos que no tengan algún tipo de discapacidad, también sea fácilmente comprensible. O sea, de alguna forma la transparencia es un principio común en todo el ordenamiento jurídico para prácticamente cualquier derecho de cualquier consumidor. Incluso la normativa, la protección de datos, uno de los principios fundamentales para entender el uso que se va a hacer de la información, uno es la lealtad y la transparencia. O sea, lealtad quiere decir pues que la persona, tú le vas a dar información que va a entender y que no va a haber ninguna duda respecto a ese entendimiento de esa información. O sea, eso es lealtad. O sea, que vas a generar confianza en esa persona. Entonces, si ya no hay transparencia, digamos que esa primera premisa, que es para todo, de alguna forma, eso va a ir a peor cuando se desarrolle cualquier tipo de tecnología accesible. O sea, por eso digo, si el lenguaje ya no se aplica, o sea, ya no se desarrolla correctamente el código, que es el lenguaje, correctamente, lo que viene después del lenguaje, que es la configuración para hacer accesible cualquier dispositivo, lo va a heredar y va a dificultar todavía más la comprensión y no se va a garantizar este principio de entendimiento, o sea, la parte de la accesibilidad cognitiva de la información que se está transmitiendo. Y por último, robustez. Aquí hablaremos de interacciones y compatibilidad entre máquinas. Lo que se busca es que se desarrolle cualquier tipo de tecnología o dispositivo que sea interoperable. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de la administración pública, ya existe normativa de 2010 que son los esquemas o el esquema nacional de interoperabilidad,
que ya establece cómo deben ser los sistemas de información para que se comuniquen correctamente los sistemas en cualquier tipo de servicio destinado al público, al ciudadano. Pero ya hay una normativa de 2010 respecto a estos temas técnicos. En este caso, estamos hablando de que cualquier dispositivo que sea accesible, o sea, que busque la accesibilidad digital, también sea interoperable con cualquier dispositivo. O sea, que no haya problemas de compatibilidad. Eso lo vemos muchas veces cuando hablamos de por qué no puedo instalarme tal software en mi iPhone, o por qué no puedo utilizar, bueno, pues esos son problemas que genera la falta de cumplir con ese principio de interoperabilidad de los sistemas. Bueno, estos son los 4 principios de accesibilidad digital, o sea, no hay más, que son los básicos que saben. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Sí, sin ningún problema, sí. ¿Por qué vincular la robustez con la interoperabilidad? Bueno, la robustez, hablamos de la confianza que se genera en que los dispositivos, los agentes que interactúan con diferentes dispositivos sean fiables. O sea, que de alguna forma no genere ningún tipo de disfunción o problemática a la hora de generar ese tipo de Con eso es suficiente. Entonces, el convenio que desarrolla todos los derechos, o sea, digamos, la base que seguramente todo el mundo conoce, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Que en este caso, uno de los principios que contempla es el de accesibilidad. Bueno, voy a hacer referencia sobre todo primero a la Carta de Derechos de Barcelona, que se empezó en el 2019 a desarrollar aspectos digitales, derechos digitales en este tema, pero sobre todo la Carta de Derechos Digitales de España, que en este caso la doctora Susana participó como ponente de esta carta, que sí que desarrolla en su artículo 11 de la Carta la accesibilidad universal en el entorno digital, en el que establece pues, se promoverán las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal en los entornos digitales, en particular a las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista del diseño tecnológico como respeto de sus contenidos, asegurando especialmente que la información relativa a las condiciones legales del servicio resulte accesible y comprensible. Los entornos digitales, en particular los que tengan posibilidad de participación en los asuntos públicos, incorporarán medidas que aseguren la participación efectiva, en particular de las personas con discapacidad. Y se fija el objetivo de garantizar el derecho a la alfabetización y educación digital, en particular de las personas con discapacidad. Esta carta es programática, ¿vale? No tiene fuerza normativa, no es una ley, pero sí que en principio tiene una fuerza como hoja de ruta para el desarrollo de los derechos digitales, como por ejemplo el derecho de la accesibilidad digital. Un aspecto que es muy interesante es el de garantizar el derecho de alfabetización y educación digital, en particular personas con discapacidad, pero también diría cualquier persona, porque de alguna forma todos hay brechas digitales que no tienen nada que ver con la discapacidad, sino con la brecha social que puede generar, o sea, y económica, ¿no? Que puede generar la propio entorno en el que una persona puede vivir. Entonces, o incapacidad. Claro, entonces, o mejor dicho, muchas veces es porque no ven la necesidad o creen que no es necesario introducirse en esos entornos, hasta que se han encontrado con la obligación, que es un poco donde estamos también, ¿no? Que en la pandemia, pues a muchos, y me incluyo yo, todo lo he tenido que, todos los servicios bancarios se digitalizaron. O sea, yo antes había algunos tipos de tareas que sí que iban a sucursal, porque me daba más confianza a la persona de la sucursal, porque me gustaba pues, el hecho de integración por confianza, pero en la pandemia, al final, todo se hacía a través del dispositivo móvil. Entonces, a la fuerza, de alguna forma, ha habido una especie de autoeducación, o sea, la gente se ha formado por sí mismo en el uso de este tipo de instrumentos. Y realmente lo que ha generado es que se haya adelantado, pienso yo, que unos 10 años, y es aproximado mío, viendo cómo ha evolucionado el tema de normativa de protección de datos, una aproximación mía, 10 años la transformación digital en los servicios financieros, pero yo diría para el usuario, hablo desde el punto de vista del usuario respecto a otro tipo de sectores. ¿Eso es bueno? Pues sí, porque evidentemente es tiempo que ha ahorrado, pero ha generado estos problemas, que son los que todo el mundo mejor ha visto en prensa, ¿no? De pues, personas pues, que han tenido dificultades pues, para, bueno, por falta de conocimiento o porque prefieren un trato personalizado o personal, digamos así, más que personalizado, pues ha tenido problemas para poder atender o ser atendido en ciertos servicios que se ofrecen.
En la Carta de Derechos Fundamentales contemplan tanto el artículo 24, los derechos del niño, el artículo 25, los derechos de las personas mayores, que quiere decir, la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. O sea, como saben, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene valor de derechos fundamentales en todos los miembros. O sea, aunque no esté contemplado directamente en la Constitución española, es una norma que nos vincula a todos en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, este artículo deja expresamente, de forma muy clara, la necesidad de que todo esté enfocado a la posibilidad de que tengan autonomía, esos colectivos de personas, autonomía en las decisiones y en las acciones. La normativa europea. ¿Cuáles son las directivas que hacen referencia a la accesibilidad de la normativa europea? Una es ya un poco, ya iba a ser antigua, ¿no? Hace ya unos años, hace 6 años, que es la directiva 2016, que hace referencia a la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de organismos del sector público. Como bien dice el título, es para el sector público y entidades vinculadas al sector público, o sea, que reciban algún tipo de beneficio o bonificación o subvención en la que implique desarrollar servicios digitales que estén destinados al sector público, ¿no? Están obligados ya desde el año, en este caso el Real Decreto 2018 que hablaba Tocae, desde el 2018 que están obligados a desarrollar estas medidas de accesibilidad. Y para todos, hay una directiva que pasó desapercibida, porque estamos en pandemia y vamos a tener una directiva importante para muchos en el ámbito jurídico, que es la 2019-882, que es sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios. Es una directiva transversal, o sea, afecta a todo producto y servicio en el mercado público. Entonces, no es limitado solo al sector público y tampoco se hace referencia solo a webs y aplicaciones, sino también a dispositivos, hardware, máquinas y muchas más cosas que desarrolla esta directiva. Luego tenemos el Real Decreto Legislativo 1/2013, que es la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, que es la normativa que tenemos como referencia, es una normativa de base, porque cada comunidad autónoma también ha podido desarrollar. Y luego el Real Decreto 1112-2018, que desarrolla la Directiva de Accesibilidad Web y Dispositivos Móviles del sector público. ¿Vale? Que en este caso, solo hace una referencia, que ya tenían que haber presentado el primer informe en diciembre de 2021. Todas las administraciones públicas. Y creo que pocas lo han hecho. Informe sobre declaración de accesibilidad. Básicamente es hasta qué punto están cumpliendo sus dispositivos móviles, apps y páginas web los requisitos de accesibilidad contemplados en la propia directiva. Este caso es un informe que tiene que presentar al Ministerio de Economía, que es actualmente el tema de la digital, en la que se traslada después a la Comisión Europea el área correspondiente de referencia a derechos de accesibilidad, ¿no? La responsable de la supervisión del cumplimiento de esta ley. Como decía, ya hay una norma muy potente en la accesibilidad digital, que es esta, aunque sea solamente para el sector público, pero es muy similar, por no decir casi idéntica, lo que va a afectar a todos los sectores con la directiva del 2019. Objetivos. Son contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior mediante la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo relativo a los requisitos de accesibilidad exigibles a determinados productos y servicios, en particular, eliminando y evitando los obstáculos a la libre circulación de productos y servicios derivados de la divergencia de requisitos de accesibilidad de los Estados miembros. Esto es de funcionamiento de la propia directiva. Y haciendo referencia a servicios financieros, hay un apartado de la propia exposición de motivos que indica que con el fin de permitir que las personas con discapacidad utilicen estos servicios en la Unión, también cuando se prestan a través de sitios web y de servicios para dispositivos móviles, tomen decisiones bien informadas y tengan tranquilidad de que están adecuadamente protegidas en condiciones de igualdad con los demás consumidores. Y con el fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativa para los prestadores de servicio, la presente directiva debe establecer requisitos de accesibilidad comunes para algunos servicios bancarios y financieros prestados a los consumidores. O sea, esto es literalmente la exposición de motivos de esta directiva. Que ha pasado un poco desapercibida, por eso digo que estamos en pandemia, digamos que esta normativa queda un poco arrinconada, ¿no? Pero es interesante porque ya se ve la importancia que le da a la Unión Europea a que se respete, en este caso, la Convención de 2006 de Naciones Unidas, y que realmente sea efectivo para garantizar un mercado único, porque al final se calcula aproximadamente que con algún tipo de discapacidad en Europa, en la Unión Europea, hay aproximadamente 80 millones de personas. Aproximadamente. Seguramente son más, porque cuanto más se envejece, más se va a incrementar ese porcentaje, ¿no? Siendo un continente envejecido, ¿no? Que es la Unión Europea. Eso quiere decir que están
ya desde el punto de vista económico del mercado único, y así se enfoca la directiva, está perdiendo consumidores. O sea, no hacer accesibles servicios y bienes, está perdiendo oportunidades de negocio en muchas empresas. Por el hecho de discriminar ya a gente que va a ser muy fiel, por el hecho de que ese producto está dirigido y te da confianza, que además le permite de forma autónoma recibirlo, porque voy a confiar en otro proveedor que no me va a dar esa autonomía. No, es una confusión la que puedes llegar. Pero también es verdad que habla de garantizar la posibilidad de competencias en el mercado, o sea, que no haya vulneración de la competencia. ¿Por qué? Porque se puede dar situaciones en que si la normativa de un país obliga con sanciones muy elevadas a cumplir y otra no, puede encontrarse que le interesa a una empresa estar en un sitio en vez de en otro, ¿no? Eso se sabe perfectamente que puede pasar. Sobre todo cuando es una directiva. Si es un reglamento, el reglamento que es directamente aplicable es diferente, ¿no? Porque aplicaría directamente por igual en todos Estados Unidos. Pero si una directiva, pues puede haber de alguna forma divergencias o formas, diferentes niveles de ir aplicando esa normativa en cada Estado miembro. Eso puede provocar problemas de competencia. Y como saben, aplicar medidas de accesibilidad digital son costosas. O sea, tiene un trabajo de diseño, de comprensión, de saber qué necesidades tiene cada uno de los colectivos. Eso implica conocer los colectivos. Eso implica diseñar tecnologías avanzadas y sistemas de inteligencia artificial, que no son ni mucho menos baratos. Entonces, evidentemente, eso requiere un coste. Entonces, ¿eso qué implica? Que, bueno, esos son los plazos de aplicación que estén exentas, en principio, inicialmente, las microempresas. Cuando hablamos de microempresas, hablamos de empresas de menos de 10 empleados, con super, no me equivoco, los 2 millones de euros de ingresos anuales, ¿no? O sea, ¿por qué? Por el sobrecoste que puede suponer el hecho de implementar en estos plazos de tiempo. No quiere decir que después se obliga a todo el mundo, o incluso por competencia que interese, porque la tecnología cada vez va evolucionando y al final lo que antes costaba, como ahora, esto costaba mejor para tener un dispositivo hace 20 años como este, pues valía más que el edificio que fabrica los móviles, ¿no? Por la tecnología que tiene, y ahora pues cualquier persona puede tener un móvil por poco más de 100 euros, ¿no? Entonces, eso puede pasar igual. La evolución de la tecnología hace que cada vez haya más competencia, haya más soluciones de accesibilidad. Eso quiere decir que la microempresa, para no perder clientes, al final le interese incorporar ese tipo de tecnología porque le genera más beneficios que no costes. Pero de alguna forma, para que no de inicio, esto es una regulación a nivel de competencia, no genere un problema económico importante a este tipo de empresas, las microempresas, no hablamos muchas veces de autónomos, realmente están exentas de este tipo de aplicación. Aquí los plazos, perdón, como productos y servicios realmente son servicios. Productos es desde el minuto cero, que hay que, productos hablando, por ejemplo, de la configuración de los cajeros, ciertas cosas, hasta que queden totalmente deshabilitados. Hay unos plazos que establece, por ejemplo, las dispensadoras automáticas de comida o de bienes, en principio dan unos periodos de obsolescencia. O sea, no es he invertido tanto ahora y se acaba la basura, sino que hay unos plazos que establecen esa garantía para que la inversión se pueda recuperar, ¿no? O sea, ese caso tranquilo, o sea, por parte de las entidades, que está pensado para que no genere un problema económico a ningún tipo de entidad. Pero así que a partir del 28 de junio de 2025, aquellos sistemas o servicios que se desarrollen en el marco de esta directiva tienen que cumplir con todos los requisitos de accesibilidad. Los que se creen a partir de esta fecha. Los anteriores a esta fecha tienen hasta el 28 de junio hasta el 28 de junio de 2003. Y esta normativa, o sea, la construcción se tiene que realizar ya para todos los miembros antes del 28 de junio de 2022. Del 28 de junio de 2022. Pero estoy leyendo justo ahora mismo. Entonces, es dentro de un mes, dentro de un poco más de un mes, que habría que transponer ya esta normativa en los ordenamientos. Realmente no debe de ser demasiado complicado en la parte de la accesibilidad digital, porque ya se trata el tema de la accesibilidad digital compatible a la directiva 2016. O sea, se considera que los principios que van a regir la accesibilidad que se debe desarrollar aquí a la gestión pública, con el reglamento que se ha establecido, van a ser muy parecidos, por no decir que si hay urgencia van a copiarlos, directamente tal como está en el reglamento, el Real Decreto de 2018. Pero no es mala señal. Si se consigue igualar, otra cosa es que luego se cumplan, ¿no? Por los problemas que he comentado de costes que puede tener el desarrollo de ese tipo de tecnología. ¿Qué tipo de bienes o requisitos o sea, qué tipo de productos, al margen de los requisitos de servicio bancario, hay que implementar esta directiva? Pues aquí sale una lista. Voy a intentar explicar un poco lo que puede afectar, que es equipos informáticos de uso general de consumo y sistemas operativos para dichos equipos informáticos,
Los siguientes terminales de autoservicio: terminales de pago, terminales de autoservicio, cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes, máquinas de facturación, terminales de autoservicio interactivos que faciliten información con exclusión de terminales instalados, parte de vehículos, aeronaves, buques o materiales rodantes, equipos utilizados para prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, equipos terminales de consumo con capacidad informática interactiva utilizados para acceder a servicios de comunicación visual y lectores electrónicos. Lectores electrónicos, los e-books, para que entiendan, todos los dispositivos de lectura. ¿Y qué servicios afectarían aquí? La prestación de los siguientes servicios bancarios y financieros a los consumidores: contratos de crédito, recepción y transmisión de órdenes de cliente en relación con uno o más instrumentos financieros, ejecución de órdenes por cuenta de clientes, gestión de carteras, asesoramiento en materia de inversión, custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluidos custodia y servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías, y excluido mantenimiento de cuentas de valores de nivel más alto. Claro, aquí incluiremos, claro, aquí habrá que hacer previamente, ante la administración, tenemos lo que es la evaluación del perfil del cliente financiero, ¿no? Como saben, en tema de prevención de blanqueo de capitales y de las MiFID, las directivas MiFID, la necesidad de establecer cuál es el nivel de conocimiento para ser, previamente está excluido este tipo de personas que tienen un alto grado de conocimiento financiero, ¿no? Concesión de créditos o préstamos a un inversor para permitir la realización de una operación en uno o varios instrumentos financieros, cuando la empresa que concede el crédito o préstamo participa en la operación. Servicios de cambio de divisas, cuando estos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión. Informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativas a operaciones de instrumentos financieros. Servicios de pago, servicios vinculados a la cuenta de pago, dinero electrónico y sistemas de identificación y de firma electrónica. Entonces, sí, estoy ya apurando. Sí. Entonces, el anexo 1, lo digo para Arturo, el anexo 1 de esta directiva establece los requisitos, que no los detalla para especificar, sino que hace revisiones. Hay un ejemplo de cómo se debería adecuar, pero hace revisiones a lo que explicaré ahora, estándares internacionales que ya establece la directiva del 2016. Por eso digo que al final eso es bueno, además, que los estándares sean compartidos, o sea, que no tengamos un estándar para la directiva de todos los servicios y para la institución pública otro estándar, ¿no? Sino que se complazcan estándares a la hora de dar accesibilidad. Entonces, estas son las obligaciones que tendríamos por la prestación de este servicio, ¿no? Se obtendrá información de las funciones, prácticas, políticas, procedimientos y cambios en el funcionamiento del servicio con la finalidad de abordar necesidades de las personas y garantizar la interoperabilidad con las tecnologías de apoyo y de forma específica facilitar métodos de identificación, firmas electrónicas, seguridad y servicios de pago que sean perceptibles, funcionales, comprensibles y resistentes, garantizando, y aquí es donde entra lo que decía del lenguaje al principio, garantizando que la información sea comprensible sin repasar un nivel de complejidad superior al nivel B2, intermedio del marco común europeo de referencia para las lenguas. O sea, eso es una novedad, porque en las otras directivas no hace referencia al nivel de lenguaje. Aquí sí que hace referencia, y es lo que quiere transmitir, ¿no? Que sea entendible o comprensible lo que se está transmitiendo, no solamente perceptible, sino comprensible, ¿no? Lo que se está transmitiendo con esa información. Bueno, luego hay, luego aparte de las obligaciones que pueda establecer las normas de consumo, la información se pondrá a disposición del público en formato escrito y oral. O sea, hay una obligación tanto escrito como oral para, de alguna forma, nuestra obligación permite como las herramientas de cada persona pueda hacer accesible esa información, ¿no? Incluir las condiciones generales o un documento equivalente a la información que evalúe de qué manera el servicio cumple los requisitos de accesibilidad indicados en la directiva. La información describirá los requisitos aplicables y contemplará el diseño y funcionamiento del servicio en la medida en que sea pertinente para la evaluación. Además de las obligaciones para el consumidor de la directiva 2011, una descripción general del servicio en formatos accesibles, las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión del funcionamiento del servicio, una descripción de la forma en que el servicio cumple los requisitos de accesibilidad del anexo 1, tener procedimientos que garanticen que los servicios sigan siendo conformes teniendo en cuenta cambios de las características de la prestación del servicio. En caso de no conformidad de las medidas de accesibilidad, adoptar medidas correctoras e informadas a la autoridad competente. O sea, si esas medidas no se pueden adoptar, hay que aplicar otras que compensen y notificarlas a la autoridad competente. Y cuando la autoridad competente lo solicite, facilitar esa información para demostrar conformidad del servicio. Esto que veis aquí es la norma internacional, no ISO, sino la UNE, en este caso española, de accesibilidad digital, que se basa en el consorcio de Internet. O sea, las normas que establecen de accesibilidad web y de aplicaciones, de alguna forma,
esta norma 1 la tomo por referencia y de hecho se puede, como saben, estas normas no pueden ser de pago. En este caso son accesibles para que puedan adaptar por cualquier entidad que no lo requiera. La página de administración electrónica del Ministerio del Gobierno de España. Aquí solamente es un cuadro de la evolución de estas normas, que si luego tienen acceso a las diapositivas, pues las podrá ver mejor, que son un poco pequeñas, ¿no? Y luego las novedades normativas, y con eso ya estoy acabando, es una reciente modificación del Decreto Legislativo 1/2013 para establecer y regular accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. O sea, es una novedad que además coincide, lo digo porque hice un seguimiento de las conversaciones de las negociaciones parlamentarias, la hoja de sesiones, y esto se introdujo coincidiendo con la reclamación de la accesibilidad de los carriles. O sea, coincidía de alguna forma y lo metieron aquí. No estaba previsto, lo pusieron en la normativa. Hacer referencia a la accesibilidad cognitiva, que es esto. Acabar con las dificultades de comprensión y comunicación en el uso de las tecnologías digitales ofrecidas por servicios financieros. ¿Qué quiere decir eso? Garantías de accesibilidad cognitiva se proyectan sobre la lectura fácil, desarrollar un repertorio amplio de sistemas y técnicas como los modos, medios y formatos augmentativos, alternativos de comunicación, entre los que se encuentran los pictogramas y la señalización de espacios que permiten interpretar y comprender los distintos entornos construidos y sus usos e interacciones. Luego hay un régimen sancionador de la Ley General de Discapacidad que llega hasta el 1.000.000 de euros. Luego también las comunidades autónomas pueden establecer su régimen. De hecho, Cataluña tiene su régimen sancionador respecto, pero estamos hablando de las graves, que incluso se puede conseguir la falta de accesibilidad, podría ser muy grave. O sea, estamos hablando de sanciones que podrían llegar hasta 1.000.000 de euros, podría suponer normativas. Y ya un proyecto sobre accesibilidad digital, que es el que colaboro también, quería comentar, en el que se está intentando buscar soluciones. En este caso, la mayoría son diseñadores, son ingenieros, en el que buscan soluciones para hacer accesible cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de proyecto dentro de la Universidad de Barcelona. Y con esto, pues, finalizado mi manifiesto.